Muy bien, pues abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 18. Por favor, Jeremías, capítulo 18. Este texto, ¿verdad? No sé cuántos mensajes he hecho de este texto, pero es muy conocido. Es el nombre de nuestro movimiento, la Casa del Alfarero. Y de aquí se tomó el nombre, ¿verdad?, de este texto, Jeremías 18. Estaba pues yo buscando cómo fabrican el ladrillo rojo, usted sabe, ¿verdad? Allá en Sinaloa es muy común todavía las casas de ladrillo, todavía se sigue usando. Hay ladrilleras en Villa Unión, estaban unas ladrilleras grandísimas. Villa Unión está ahí a media hora de Mazatlán, y ahí hay unas ladrilleras, yo creo que todavía existen, porque realmente todavía se siguen fabricando o construyendo más bien casas, edificios de ladrillo rojo. Bueno, el ladrillo rojo se obtiene una materia prima compuesta principalmente por sílice, agua, aluminio, óxido de hierro y magnesio. Dice, todo esto se mezcla con agua y se transporta hasta los lugares de producción. Esta mezcla se somete a una serie de tratamientos de trituración, homogenización y reposo. Después se le da un tratamiento mecánico previo, después sigue la humidificación, luego el moldeado, después el secado y por último la cocción u horneado. La cocción de ladrillo se realiza en hornos de túnel de hasta 120 metros de longitud, donde la temperatura de cocción oscila entre los 900 y 1000 grados centígrados. Durante este proceso se produce la sinterización, lo que determina la resistencia del ladrillo. Gloria al Señor. Y pues quiero predicar un sermón al cual he titulado Dios preparándote para cosas mejores. Nuestro texto, Jeremías 18 del 1 al 6, vamos a leer. Jeremías 18 del 1 al 6 dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tienen? Muy bien. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar por este sermón. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tú unjas tu palabra, unja mis labios y mi corazón para ministrar este mensaje a tu iglesia y que el oído de tu pueblo esté atento. Señor, ayúdanos, Dios, ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios preparándote para cosas mejores. Amén. Quiero hablar en primer lugar, Dios trabajando. En nuestro texto dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, versículo 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Cuántos saben que Dios trabaja? Dios está trabajando, iglesia. Dios constantemente está trabajando en nuestras vidas principalmente. Y Dios lo hace de diferentes maneras. Dios le muestra al profeta Jeremías la manera de cómo él trabaja en su pueblo y en sus hijos, gloria al Señor. Dice que Jeremías descendió y aquí el alfarero trabajaba sobre la rueda, dice. Está trabajando. Dios trabaja sobre la rueda, iglesia. Él es el alfarero que está trabajando sobre la rueda, ¿verdad? Es la imagen de la vida de un hijo de Dios en las manos de Dios y Dios trabajando en su vida, gloria al Señor. Aleluya. Desde el día que usted se entregó al Señor, desde ese día Dios empezó a trabajar en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Desde el día que yo me entregué al Señor, Dios empezó a trabajar en mi vida. A veces, ¿verdad? Como que no vemos eso. Como que no alcanzamos, ¿verdad?, a vislumbrar ese trabajo de Dios.
Pero verdaderamente desde el día que nos entregamos al Señor, desde el primer día que empezamos a servir a Dios, a venir a la iglesia, desde ese día Dios empezó a trabajar en nuestras vidas, gloria al Señor. Ahora, Dios tiene muchas maneras para trabajar en nuestras vidas. Lo puede hacer por medio de pruebas, por medio de tentaciones, enfermedades, escasez financiera. Lo puede hacer por medio de traiciones, pérdidas. Hermanos, Dios tiene muchas maneras de trabajar en la vida de un hijo de Dios, porque Él es el buen alfarero esta noche. Él es el buen alfarero. El apóstol Pablo escribe los Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, por favor. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios ha estado trabajando y está trabajando en nuestras deficiencias. Dios trabaja en nuestras deficiencias. Dios trabaja en nuestras debilidades. Dios trabaja en nuestros hábitos. Dios trabaja en nuestro carácter. Dios trabaja en nuestras costumbres. Dios, hermanos, desde el primer día Dios empezó a trabajar en la vida de cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, que nos parezcamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El detalle es que hay muchos, ¿verdad?, que pasan los años y tienen muy poco de Cristo en su carácter o en su manera de ser. Y Dios ha estado ahí trabajando muchas veces a través de momentos difíciles, ¿verdad? Amén. A veces enfermedades, cosas, pruebas, tentaciones, dificultades. Aleluya. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja. San Juan 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja, dice el Señor. Aleluya. Y yo trabajo. O sea que nuestro Padre Celestial trabaja. El Padre Celestial trabaja, pero también el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo también trabaja. Gloria a Dios. Dios está trabajando, aunque no lo percibimos, pero Él trabaja hasta ahora. Y Él trabaja en la vida de la iglesia. Él trabaja en la vida, amén, de los creyentes. Está trabajando, ¿verdad?, en sus vidas constantemente. Es el alfarero que tomó ese barro y lo puso sobre la rueda y empezó a trabajar sobre la vida, amén, sobre ese barro. Empezó, ¿verdad?, desde un principio. Han pasado los días, los meses, los años, pero Dios está trabajando ahí en ese barro, tratando de darle forma. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, segundamente, Él nos da forma una y otra vez. En nuestro texto, Jeremías 18, versículo 4 dice: y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero tomó aquel barro y dice que hizo una vasija, pero esa vasija se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija más según le pareció mejor hacerla. Es la imagen, ¿verdad?, de que Dios trabaja una y otra vez en nuestras vidas con el Señor. O sea, Dios es muy paciente, iglesia. Hay personas que dicen: Dios es malo, Dios se olvidó de mí. Dios es muy paciente. Dios tiene una paciencia que olvides. Alguien puede fallarle a Dios y Dios lo perdona. Puede volverle a fallar y Dios lo vuelve a perdonar. Y puede volver a fallar y se arrepiente y Dios lo vuelve a perdonar. Y así pueden ser muchas y muchas veces, porque Dios es muy paciente. Dios no nos desecha a la primera. El alfarero no desechó ese barro, no agarró ese barro y lo tiró y agarró nuevo. El mismo barro, agarró el mismo barro, dice, y volvió, ¿verdad?, a formar otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Cuánto dicen amén? Así es que esta es una vasija de barro. Una vasija de barro es muy frágil, se puede quebrar con mucha facilidad. Nuestras vidas son representadas por esa vasija de barro.
Muchas veces nuestras vidas son muy semejantes en esta noche. La vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Aún en la mano de Dios, ¿verdad? Podemos fallar. ¿Cuántas veces fallamos? Y aún en su mano podemos fallar, pero Dios en su paciencia y en su amor, hermanos, no nos desecha. Dios una vez más toma ese barro y nos vuelve a formar, porque quiere hacer algo mejor en nuestras vidas. Dios lo quiere hacer en su vida esta noche. Hay personas que el diablo los ha condenado y los ha sacado de la iglesia diciéndoles: Dios ya no te va a perdonar, eres un pecador, eres un fallador, Dios ya no te va a perdonar, y los condena. Y hay gente que le cree al diablo y terminan yéndose de la iglesia, terminan, hermanos, destruidos. Eso es muy sutil. El diablo es muy cruel, es muy cruel. Satanás es el príncipe y el padre de la mentira. Él miente con toda la M de mentira. Gloria a Dios. Dice la Biblia que la vasija de barro se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces Dios toma una vida y esa vida, o sea, esa persona se resiste a rendirse a Dios? Se resiste a vivir para Dios. Porque muchas veces nos resistimos a hacer algunas decisiones. Pero Dios una vez más toma ese barro. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 14, encontramos estas palabras. Isaías 30, 14. Dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Hay vasos que se han quebrado y ha habido un trabajo ahí del diablo muy sutil. Los ha hecho que se sientan inútiles y que terminen alejándose de Dios, yéndose de la iglesia. Dice, amén, que el vaso se quebra y dice, se hace pedazos tanto que ya no sirve. No se halla en el tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo en esta noche. Ahora vamos a hablar por unos momentos acerca del barro, del horno y el fuego. Porque estos tres elementos son muy importantes: el barro, el horno y el fuego. Se ocupa el barro, pero se ocupa el horno y también el fuego para hacer una vasija. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que se ocupa también para fabricar un ladrillo rojo. Se ocupa el barro, se ocupa el horno y el fuego. Dios tiene una manera de hacernos mejores, iglesia, de cambiarnos, de transformarnos. Lo que hace el alfarero después de formar una vasija de barro es que toma esa vasija y la mete al horno, al fuego, en una cocción lenta pero firme hasta que la vasija se endurece y adquiere resistencia, así como el ladrillo. Yo puedo mirar, ¿verdad? Gente que, ¿verdad?, venden estas hermosas vasijas, esas ollas para los frijoles puercos, ¿verdad? Esas cántaros, esas tinajas de barro hermosas. Pero esas artesanías, por decir así, tuvieron un proceso. Es un trabajo muy arduo hacer una de esas vasijas. Por eso que no son tan baratas, ¿verdad?, esas ollas de barro. ¿Por qué? Porque requirió de mucho trabajo. Y estas personas que se dedican a la alfarería tienen una habilidad, una destreza, ¿verdad?, para hacer esas hermosas vasijas. Pero esas vasijas, amén, tuvieron un proceso para llegar a ser o para ser útiles en esta noche. Y estamos hablando aquí, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacerlo, el Señor. Dios usa las pruebas o el fuego de la prueba para transformar el carácter de los hijos de Dios, de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa ese fuego, iglesia. Nuestras ambiciones son cambiadas, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, a través del fuego de la prueba. Dios tiene que meternos en ese horno, ¿verdad?, para que cambiemos. Porque de otra manera no cambiaríamos. Aleluya. De otra manera no cambiamos. Porque a veces solo por las malas, cuando no es por las buenas, entonces por las malas muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 escuchamos las palabras del apóstol Pablo. Amén. 2 de Corintios 4 versículos del 7 al 10, por favor.
Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Que este tesoro, dice, amén, este tesoro está en vasos de barro, aleluya, y esa está representada la vida de un cristiano. Vasos de barro representan la vida de un hijo de Dios. Y él está hablando, ¿verdad?, que somos vasos de barro. Hay tribulaciones, hay apuros, hay persecuciones, y hasta nos sentimos derribados muchas veces. Pero en todo ese proceso, Dios no nos deja morir, Dios no nos deja caer, Dios no se olvida de nosotros, Dios no se olvida de usted. Cuando usted pase esos tiempos, recuerde que Dios está trabajando en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted pase esos tiempos, esos momentos, recuerde que quizás Dios está tratando con alguna área, quizás con su carácter, quizás, ¿verdad?, con sus emociones, quizás con su costumbre, con sus hábitos, quizás, ¿verdad?, no sé, con sus ambiciones, con su manera de ser. ¿Cuántas cosas traemos que Dios necesita, amén, tratar a través del fuego de la prueba? Por eso Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Está diciendo, somos vasos de barro, pero Dios ha depositado un tesoro en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Aquí tenemos también el propósito de las pruebas. Dios tiene un propósito por medio de esas pruebas y dificultades, porque pues la verdad es que no queremos las pruebas, ¿verdad? No queremos dificultades. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Pero son necesarias las pruebas, son necesarias las dificultades. Gloria a Dios. Si le vemos el lado positivo, son necesarias. Primera de Pedro capítulo 1 escribe estas palabras. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Apóstol Pedro dice que podemos alegrarnos. Ahora por un poco de tiempo es necesario, dice, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesaria la prueba, es necesario, amén, que esa vasija de barro tiene que meterse al fuego para que agarre firmeza. Si no se mete al fuego, esa vasija va a estar muy frágil, se va a quebrar muy fácil. Se va a secar al sol, ¿verdad? Pero esa vasija necesita ser horneada al fuego para que aguante temperaturas, para que usted pueda cocer unos frijoles, ¿verdad? Y que esa vasija no se raje, no se quiebre. Esa vasija, antes de eso, tuvo que ser metida a un horno de fuego a 1000 grados centígrados. Si no, no agarra dureza. ¿Por qué creen que esos ladrillos son duros? Porque se meten a 1000 grados centígrados, se hornean. Y ahí donde se endurece, queda como piedra, ¿verdad? El lodo, porque al final es lodo, el barro es lodo. Pero cómo se endurece con el fuego. Y eso es lo que hace la prueba, nos afirma. Gloria a Dios, nos hace fuertes en esta noche. Los héroes de la fe de Hebreos 11, una parte de ellos sufrió pruebas y persecuciones que seguramente los prepararon para una mejor vida. Hebreos 11, versículos 36 al 40, por favor. Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí está hablando de una parte de los héroes de la fe.
que pasaron pruebas tremendas, dificultades tremendas. Fueron apedreados, aserrados, los metieron a la cárcel, a prisiones, dice. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, huyendo como errantes del desierto, maltratados, angustiados, pobres. Pero dice que eso los preparó para una vida mejor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hablar en tercer lugar, Dios nos prepara para cosas mejores, iglesia. ¿Cuántos lo creen en esta noche? A través de esos tiempos, en nuestro texto vamos a leer, vamos a volver a Jeremías 18, versículos 5 y 6, dice así: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como es de alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, hermana, si usted está pasando o ha estado pasando por pruebas difíciles o muy difíciles, tiene que entender que Dios le está preparando para cosas mejores, porque es una preparación todo ello. Es en esos tiempos difíciles donde se muestra lo que realmente somos, lo que hay dentro de nosotros, gloria al Señor, de qué material estamos hechos. Los tiempos difíciles reflejan nuestra verdadera identidad. Los tiempos difíciles van a probar nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra fe, el carácter, ¿verdad? Van a probar si realmente vamos a seguir adelante, si realmente vamos a continuar la carrera. Los tiempos difíciles son necesarios porque reflejan nuestra verdadera identidad. Sacan a la luz todo lo que hay en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. El versículo 13 es el versículo clave. Dice que la obra de cada uno se va a hacer manifiesta, porque por el fuego va a ser revelada. El fuego va a probar, dice, la obra de cada uno. El fuego de la prueba, hermano, va a probar, gloria al Señor, aleluya, la obra de cada uno. El fuego es el que prueba la resistencia de esa vasija de barro que se hizo. Es el fuego el que va, amén, a probar esa resistencia, gloria al Señor. Y es la imagen que está usando aquí el apóstol Pablo. Es el fuego, dice, el que va a probar. Va a hacer que se manifieste lo que cada uno somos, la obra de cada uno. Aleluya. El alfarero quiere hacernos mejores vasijas, vasijas de honra, vasijas de bendición, pero Él nos tiene que aventar al horno, al fuego, no hay de otra. ¿Cuánto dicen amén? Él nos tiene que lanzar al horno. Él tiene que agarrar sus vasijas que ya formó y tiene que meterlas al horno, por eso. Que agarren resistencia, que agarren firmeza, gloria a Dios. Ojalá y la vida cristiana fuera puro color de rosa. Aleluya. Ojalá y fuera solamente pura bendición y siempre puro gozo y puro gozo. Pero la vida cristiana también hay pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo claramente: si alguno quiere ser mi discípulo, amén, tiene que entender, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Gloria a Dios. No hay de otra, iglesia. Aquí está, amén, nuestro Dios es el alfarero y Él trabaja, Él está trabajando, gloria al Señor. Deje que Dios trabaje en su vida. Permita que Dios meta sus manos en su vida esta noche. Gloria a Dios. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Ahora, cuando Dios permite tragedias, pruebas, situaciones difíciles en nuestras vidas, es porque Él nos está preparando para cosas mejores en esta noche. Por eso es el título de este mensaje. Dios nos prepara, Dios preparándonos para cosas mejores. Gloria a Dios. Así que por eso el apóstol Pedro dice: alégrense porque van a tener que pasar por diversas pruebas.
alégrense y gócense, gloria al Señor. Santiago también habla, aleluya, de mirar las pruebas como una oportunidad también de gozo, ¿verdad? De que estamos siendo preparados para cosas mejores, gloria al Señor. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, por favor, vea conmigo. Santiago 1, dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Y también dice ahí mismo, Santiago 1, el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando Dios permite cosas difíciles, situaciones difíciles en nuestras vidas, es como si Dios nos metió al horno, al fuego, y nos está preparando para cosas mejores en esta noche. Tenemos que aprender a ver el lado positivo, ¿verdad?, de las situaciones difíciles, porque si solo vemos el lado negativo, eso el diablo lo va a aprovechar. Eso lo ha hecho con muchos cristianos y los ha sacado de la iglesia, porque ha hecho ver a muchos cristianos el lado negativo, y los cristianos ven solo el lado negativo y se amargan y se endurecen en sus corazones y terminan yéndose de la iglesia. Pero si aprendemos a ver el lado positivo, vamos a sobrepasar y vamos a crecer espiritualmente, vamos a ser mejores, y Dios nos va a ir preparando para cosas mejores. Ese es el propósito en esta noche, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios le mostró a Jeremías en esa ocasión, y le dice: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Yo lo puedo hacer también con ustedes, dice el Señor. Él lo puede hacer con nuestras vidas, y Él lo quiere hacer con su vida también. Él lo quiere hacer con mi vida, lo va a hacer con usted, si nos ponemos en sus manos y si dejamos que Dios, ¿verdad?, a través de pruebas nos ayude a ser mejores y nos prepare para cosas mejores. ¿Cuánto lo creen esta noche? Si usted lo cree, den un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias, Cristo, te alabamos. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Amén. Todos rostros inclinados, todo ojo cerrado, por favor. Incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios esta noche. Dios preparándote para cosas mejores. Amén. Dios nos prepara. La visión de Jeremías: fue llevado a la casa del alfarero para mirar cómo él trabajaba en la rueda y cómo trabajaba, ¿verdad?, haciendo esa vasija de barro. Y Dios lo hace, iglesia, una y otra vez. Dios es paciente. Podemos fallarle a Dios, pero mientras tengamos una actitud verdadera, una actitud, ¿verdad?, genuina de arrepentimiento, Dios no te desecha. Dios no nos desecha. Aleluya. Dios, amén, es paciente. Dios vuelve a tomar nuestra vida y la vuelve a poner ahí en la rueda para hacer una vasija mejor, y luego nos mete al fuego, al horno, para prepararnos para algo mejor. Gloria a Dios. Y Dios está haciendo eso, aleluya, en este tiempo, en muchos cristianos, en mucha gente. Dios lo está haciendo. Dios preparando, amén, discípulos. Dios preparando, ¿verdad?, ministros, pastores, misioneros. Dios preparando gente en su iglesia para cosas mejores, porque vienen cosas mejores para usted y para mí. Vienen cosas mejores, amén, a nivel iglesia. Vienen cosas mejores nuestra ciudad, nuestra nación, amén, en el futuro. Iglesia, Dios nos está preparando. Él es el buen alfarero, gloria al Señor, aleluya, que el único propósito que Él tiene es de hacernos mejores, que nos parezcamos más a Cristo. Él no nos quiere hacer daño. Él es un buen alfarero, aleluya. Y en esta noche, iglesia, lo que yo puedo ver aquí es que el alfarero no desechó ese barro, agarró el mismo barro y empezó a formar otra vasija según le pareció mejor hacerla. De esa misma manera, Dios no desecha su vida. Una vez más agarra su vida y la vuelve a poner ahí en la rueda y empieza a darle forma. Y si ve que está mal, vuelve a agarrar ese barro y vuelve a hacerle ahí
trabajar en el barro, a darle forma. Él nos quiere dar forma. Gloria al Señor. Hay cosas difíciles, momentos que usted está pasando, tal vez pruebas. Amén. Yo le quiero animar y decirle que Dios está ahí en medio de la prueba con usted. Dios está muy pendiente de su vida, hermano, hermana. Amén, Dios no se ha olvidado de usted, gloria al Señor. Dios está ahí y Dios quiere, amén, enseñarle algo. Dios quiere prepararle para algo mejor a usted. Amén. Y ahí está el propósito de Dios esta noche. Así que en esta noche, amén, Él es el buen alfarero. Y el propósito de Dios es que seamos mejores hijos de Dios. Personas que tengan un carácter apacible, dócil, ¿verdad? Que dejemos costumbres del pasado, que cambiemos, que seamos mejores, gloria al Señor. Ese es el propósito de Dios. No podemos quedarnos igual, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando como hijos de Dios, como cristianos, como padres o madres, usted que es madre, como hijos, como hermanos, como trabajadores, ¿verdad? Como compañeros de trabajo, como vecinos, tenemos que ir mejorando, iglesia. Amén, y eso se trata, gloria al Señor. Así es que vamos a orar, iglesia, vamos a orar a Dios. Yo creo que ahí usted se ponga de pie, gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a venir aquí al altar y vamos a orar juntos. Amén, vamos a orar, iglesia, pase aquí al altar, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, amén. Dios preparándonos.